Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro webinar denominado Conoce la manera de evaluar la honestidad de tus candidatos. El día de hoy nos acompaña el licenciado Raúl Tamés. Bienvenido, sean todos bienvenidos. Gracias. Bueno, Raúl Tamés es psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, creador de la metodología TPS, poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones a través de técnicas de entrevista kinésico-forense para detectar el engaño. Un gusto tenerlo aquí presente. Muchas gracias. Antes que nada, pues quisiera hacer extensiva la felicitación a los colegas que son psicólogos. Hoy es Día del Psicólogo en México, de acuerdo a la UNAM. Así es de que, pues, una felicitación a los colegas que son psicólogos y en general a todos los que estamos en recursos humanos. Bien, vamos a empezar con este tema de lo que es la selección de personal con este enfoque forense. Ustedes dirán, pues, ¿a qué se refiere forense? Suena como a investigación criminal o algo así. Pues bueno, es la parte de la psicología que se encarga de investigar y analizar los rasgos de la personalidad de los delincuentes. Entonces, por eso es que este término de la selección de personal en este entorno con un enfoque forense, pues es pertinente. Y quisiera yo iniciar con un caso, si me das la que sigue, por favor, Eli. En la semana, hace unos días, apareció esta noticia. Esta chica es una actriz joven de Televisa en México, que es pues ya bastante conocida en telenovelas y en algunas películas aquí en México. Y bueno, pues ella contó esta tremenda historia muy desagradable que le sucedió con la empresa Uber. Y como dice ahí ella, lo narra así: este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana, siempre lo hago, pues me hace sentir más segura. Y enseguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí dejara bajarla de nuevo y quitar el seguro y me dijo que no. Le pedí parar el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y que no me iba a pasar nada. Imagínense, tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba, describió. Como respuesta, Uber se puso en contacto con la actriz y pidió continuar con su denuncia por medio de mensajes privados. Y le ponen: nuestra prioridad es tu seguridad y el que te encuentres bien para iniciar una investigación. Pero aquí la pregunta sería: ¿cómo selecciona Uber a sus choferes? ¿Qué tipo de evaluación les realiza de honestidad, de confiabilidad, para poder estar claros de que realmente se va a garantizar la seguridad no solo de la gente famosa? Porque en este caso se viralizó porque ella es famosa, pero ¿a cuánta otra gente le ha sucedido algo, una experiencia desagradable con, no solo con Uber, con cualquiera otra de las empresas que se dedican a este servicio? Y pues bueno, nunca se sabe, nadie se sabe, nadie se entera, excepto cuando es alguien famoso. Yo quisiera pensar que además del susto de su vida, como ahí dice, pues se ha de haber golpeado, porque el aventarse de un vehículo que está en movimiento, aunque vaya a 20 kilómetros por hora, pues seguramente se dio una tremenda golpiza. Y bueno, entonces, si dice Uber, nuestra prioridad es tu seguridad, pues yo quisiera pensar que fuera una seguridad preventiva, que a nadie le tuviera que pasar por este tipo de experiencias, porque una vez que ya se ahogó el niño en el pozo, pues sí, es bien fácil ir y taparlo, buscar a este chofer y despedirlo, porque seguramente no va a pasar más allá de eso, de que lo despidan y se acabó. Y este chofer pues se va a ir a otra empresa de este tipo de servicios de chofer y pues va a volver a hacer lo mismo. La pregunta es: ¿qué le hubiese sucedido a esta actriz si se hubiera amedrentado, hubiera dudado y no se hubiera bajado? ¿Quién sabe si lo estaría contando hoy como lo está haciendo ahora? Así es de que la selección de personal en cuanto a temas de confiabilidad y honestidad es de suma importancia. Si me das la que sigue, por favor. Ahora, hay que romper y cambiar algunos paradigmas que tenemos en recursos humanos. ¿Por qué? Porque
nuestra formación de origen para este trabajo en recursos humanos, en las empresas, en las organizaciones, pues no incluye materias de psicología forense. Así es de que no tenemos por qué saber de este tema y mucho menos saber aplicarlo. Sin embargo, la violencia nos genera la necesidad de capacitarnos. Y muchas empresas que hace 15 o 20 años no consideraban ni remotamente hacer una evaluación de confianza o de honestidad, ahora ya lo tienen muy claro. Inclusive en sus políticas ya exigen contar con una prueba o con pues sí, sobre todo una prueba psicométrica que trate de evaluar honestidad. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 15 años? Pues que sí, afortunadamente empezaron a llegar a México y a Latinoamérica algunas pruebas que pretenden evaluar honestidad y pues eso fue muy bueno. Pero han demostrado en este tiempo que no han funcionado. Y tenemos todas estas pruebas de origen israelí que están sustentadas en el polígrafo, pero que el polígrafo, pues finalmente cuando te hace una pregunta de confrontación, pues luego va y la checa con el instrumento. Pero si eso lo hacen en una prueba psicométrica, te hacen una pregunta de confrontación, pues luego no hay con qué checarlo. Y sobre todo en México, pues la gente es muy manipuladora. Recuerdo una de las preguntas que hace Amitai y que no dudo que sean muy diferentes a las que hace Midot o Veritas, porque todas están hechas con la misma tijera, y le preguntan al candidato en esa prueba, si usted ve que un colaborador comete un fraude, ¿lo denuncia? Pues obviamente cualquiera que está haciendo un examen para quedar bien, pues va a decir que sí, que lo va a denunciar. Pero sabemos en la realidad que no sucede así. Uno no quiere meterse en problemas. Uno no quiere ser el testigo para evidenciar los fraudes o las malas conductas de otro. Así es de que finalmente, si a mí me preguntan, ¿usted ha cometido algún fraude? Pues yo voy a decir que no. ¿Usted denunciaría a alguien que comete un fraude? Pues yo voy a decir que sí, ¿verdad? Pues tan fácil como eso en un examen de confianza. Y pues obviamente todos o casi todos salen bien en este tipo de pruebas de origen israelí. Y bueno, pues nosotros en recursos humanos quedamos muy complacidos de que toda la gente o casi toda salió bien, porque casualmente los que salen mal en estas pruebas son los que son muy culpígenos y son los que dicen la verdad. Y cuando le preguntan, ¿tú has robado algo? Va a decir que sí, porque si no, se va a sentir mal de que no dijo la verdad. Y entonces, finalmente, esta gente que es demasiado honesta, tan honesta que no simula o no finge, o no manipula un poco sus respuestas, pues es la que queda fuera, cuando en realidad sería el trabajador más honesto porque hasta es capaz de decir sus pecados que ha cometido. Así es de que este tipo de metodologías nosotros las probamos hace 15 años y bueno, pues obviamente, aparte de esto que les he contado, pues no cuentan con un marco estadístico que permita darle validez y confiabilidad a una prueba psicométrica. Así es de que, pues ahí tenemos un problema. Así es de que hay que cambiar el paradigma. Los que estamos en recursos humanos tenemos la necesidad de aprender un poco. No necesitamos volvernos psicólogos y mucho menos psicólogos forenses. Aprender un poco de esta metodología para aplicar una prueba que sea correcta, que esté dentro de los parámetros adecuados de la psicometría. Y por otro lado, aprender algunos aspectos de la técnica de entrevista kinésico-forense que le llamamos así. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Qué tipo de conductas delictivas cometen este tipo de personas en nuestras empresas? Pues son estos llamados delitos corporativos o delitos de cuello blanco, porque los ejerce alguien bien trajeado, impecable su camisa, su cuello, como el que vemos ahí, pero aún así son peligrosos porque son los que cometen fraudes, acoso laboral, acoso sexual, robo de información o hackeo, tráfico de influencias, moving, robo de inventario, abuso de confianza y cualquier otro delito que se acuerden y que no haya yo incluido en este pequeño índice, porque la gente que comete estos delitos tiene un perfil muy específico. No es cualquier persona que un día es buena gente y al otro día amanece con ganas de cometer un fraude. Así no funciona. Aunque
volvemos otra vez, estas metodologías de origen israelí están sustentadas, además del polígrafo, en algo que le llaman el triángulo del fraude. Y este triángulo del fraude, pues, pretendía dar una explicación de por qué la gente comete delitos. Y eso, pues, ya tiene 50, 60 años que fue creado, y fue creado por financieros, por contadores, por abogados, que de psicología pues sabían muy poco. Así es de que ellos trataron de hacer su mejor esfuerzo, pero pues han fallado. ¿Por qué? Porque su explicación de ese triángulo del fraude es la siguiente. Dice que cualquier persona normal, si está en apuros y este apuro es económico y le genera mucho estrés, se va a decidir, ese sería el segundo pico, va a racionalizar que pues no le queda de otra que cometer un delito para poder compensar su estrés financiero. Y el tercer pico es que pues tiene acceso a los recursos, tiene los passwords, o es el auditor, o es el contador, etcétera. Entonces, según ellos, con estas tres aspectos explicaban por qué alguien cometía el fraude. Y sí explica, pero la menor cantidad de fraudes que suceden. Sí es cierto, sí hay gente que se desespera y que puede cometer una falla de control de impulsos cuando está, que se siente ahogado de forma financiera. Pero no solo pueden llegar a cometer un fraude, sino también se pueden suicidar. Y el hecho de que alguien se suicide porque se desesperó por su quiebre financiero no significa que haya sido una persona depresiva o que haya necesitado estar en psiquiatría, para nada. Igual sucede con los que deciden, en vez de suicidarse, deciden cometer algún fraude, pero como lo hacen de manera impulsiva, sin pensarlo mucho, pues son a los que atrapan. Por eso, todas las áreas de Contraloría y de jurídicas que atrapan a alguien cometiendo un fraude, pues caían dentro de esta clasificación. Pero todos los otros que no pudieron atrapar y que son los profesionales de los delitos corporativos, tienen otro perfil. Ellos desde pequeños empiezan a conformar este estilo de personalidad. ¿Me das la que sigue, por favor? Así es de que la idea es perseguir a los delincuentes peligrosos, a los depredadores corporativos. ¿Le das clic, por favor, para que aparezcan las siguientes letras? Sí, más. Ahí. Así es de que lo que tenemos que hacer es entender bien quién es el delincuente de cuello blanco. Y aquí le vamos a llamar por su nombre. Son sociópatas o psicópatas corporativos. Claro que estos nombres pues se oyen muy fuertes en un contexto empresarial, pero es lo que son. Están bien tipificados los perfiles de ellos en los libros de psiquiatría, pero no se divulgan porque ningún psiquiatra atiende delincuentes. No hay ningún delincuente que vaya a consulta para que le quiten su capacidad de delinquir. Eso no sucede. Por eso es que los mismos clínicos pues lo conocen, lo saben, pero no lo han practicado. Y en recursos humanos estamos peor, ¿verdad? Porque tampoco somos clínicos y mucho menos forenses. Pero sí es necesario ahora, dada la cantidad de fraudes y delitos corporativos que suceden en nuestras empresas, pues colaborar de una mejor manera y ser ese socio estratégico que se nos pide que seamos. Y en este tema seríamos ese socio estratégico, me das la que sigue, por favor, de las áreas de Contraloría, de las áreas de compliance, etcétera. Y bueno, ¿cómo es este perfil de los que cometen fraude? ¿Me das los clics que siguen, por favor? Algunas de las características, porque tenemos 14 de ellas, y que la prueba TPS que nosotros usamos los miden, ya te pasaste ahí, los miden, gracias. Dentro de ellos están estos. Tienen que tener un componente egocéntrico. De otra forma, no se atreverían a cometer un delito, les daría miedo. Necesitan sentirse seguros y de que no los van a atrapar. Tienen encanto superficial y es esa doble máscara con la que llegan a las entrevistas de selección de personal con nosotros. Aquí es que entonces nuestro deber es tratar de entender si su encanto es verdadero y así es la persona, o es un encanto superficial que está actuando para quedar bien con nosotros y ser contratado. Son manipuladores, desde luego,
no tienen empatía, que ese es el principal rasgo, así como si fuera el COVID, que tiene signos y síntomas, unos leves como tos, estornudo, otros más graves como altas temperaturas y otros gravísimos como problemas respiratorios. Igual, este siendo un trastorno de personalidad, estos son sus signos y sus síntomas que hay que ir evaluando. Y bueno, la falta de empatía es el más grave, porque gracias a que no la tienen, pues no tienen culpa, no sienten remordimiento, no les da vergüenza y por lo tanto se atreven a violar cualquier norma legal, social o familiar. ¿Me das la que sigue, por favor? De ahí la peligrosidad de ellos. Hay dos momentos en la vida de la empresa para prevenir estos delitos corporativos y uno desde luego es el ingreso en la selección de personal y ahí es donde nosotros pues debemos estar atentos a ello, ya que aquellos que se filtren, que no los podamos detectar, van a ser un problema ya como empleados y van a tener que tratar de ser atrapados por los controles internos de los procesos, las auditorías, todo lo que haga compliance para detectarlos. Pero también ahí hay un problema con los controles internos, sobre todo ahora que todo es tecnologías de la información. Llega una nueva tecnología de la información a la empresa y de inmediato se aplica, de inmediato se echa a andar. Y luego entonces empiezan a ver los de informática cómo hacer los controles para que no se haga mal uso de ella. Y pueden pasar 3 meses para que llegue a suceder eso. Pero a los 3 meses, ¿qué pasó? Pues que ya fue mejorada esa aplicación, ya fue superada por otra y ya se instaló la siguiente y por lo tanto los controles que ya se tenían ya caducaron. Así es de que todo esto es tan rápido que los mismos de las áreas de compliance y de Contraloría pues tienen este problema. Y bueno, nosotros podemos ser un gran socio estratégico para ayudarlos a que no ingresen a la empresa. ¿Me das la que sigue, por favor? Siempre y cuando utilicemos las herramientas adecuadas. Aquí está el doctor Robert Herr, que es la máxima autoridad en la actualidad en cuanto a delincuentes de cuello blanco. Él mismo acuñó el término de psicópata corporativo. Y como dice ahí en su nota, dice, si no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, lo hubiera hecho en la bolsa de valores, porque el perfil es el mismo. Él es canadiense, ahora ya es doctor emérito de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, y bueno, no inventó el hilo negro. Lo que sí hizo, como todo, es perfeccionarlo. Ya existían en los libros de psiquiatría de la OMS y de la Organización Psiquiátrica Americana, ya venían ahí estipulados los factores conductuales de los delincuentes en general, pero él aportó, y esa fue su gran obra hasta el momento, seguramente se irá perfeccionando más, todo lo que tiene que ver con los procesos de falta de empatía, que son los que generan este tipo de conductas. Así es que nosotros les proponemos que en un primer momento para este tema de la honestidad, pues apliquen la psicometría forense, en este caso de TPS. Y como me decía alguna gerente de una gran empresa naviera en México, me decía, ¿y por qué tenemos que usar TPS? Y le digo, pues porque nosotros la hemos utilizado con mucho éxito durante muchos años, desde hace 15 años, primero en las Fuerzas Armadas, y luego lo mejoramos, lo perfeccionamos, y desde hace 6 años lo hemos estado utilizando ya en el ambiente corporativo con mucho éxito. Así es de que es una cuestión que ha perfeccionado las evaluaciones psicométricas y ustedes la pueden probar con todo gusto solicitando algunos demos para ello, pero para poderla entender hay que conocer estos conceptos básicos. Después tenemos el background check, que es algo que sugerimos, es ir más allá del estudio socioeconómico. Empresas que se dedican a hacer background check, lo que hacen es analizan sus finanzas, lo que haría una empresa que hace compliance, que revisa sus finanzas, sus impuestos, para determinar si es una empresa o un directivo confiable, ¿verdad? Inclusive hasta checan que sus títulos sean veraces y no apócrifos. Perdón. Ya que han encontrado
que hay títulos hasta de doctorado que son falsos y en empresas grandes, no tienen reparo en ello. En un segundo momento, pues les decimos de la entrevista kinésica forense, que es analizar el lenguaje verbal y no verbal de la persona cuando nos está narrando algo. Y esa narración puede ser veraz o puede ser no veraz. Y necesitamos tener algunos aspectos de lo que es esta técnica kinésica y forense para verificar y saber qué vamos a observar. Sí, aquí dice, ¿dónde puedo verificar si los títulos son auténticos? Bueno, estas empresas de background check lo que hacen es, en México, pues van a la Secretaría de Educación Pública, al registro de profesiones, y pues buscan a ver que esté registrado ese título, aunque también ya sabemos que a veces están coaludidos algunos de los empleados de gobierno y pues pueden llegar a hacer estas falsificaciones. Pero, pues sí, es algo que hay que hacer, ¿verdad? Porque nos pueden meter un gol por ahí. Y bueno, regresando a la entrevista, bueno, nos dicen aquí que ya se puede verificar en línea, así es de que, pues, qué bueno que ya las tecnologías de la información también nos permiten tener estas herramientas. Y de la entrevista kinésico-forense, pues se puede aplicar tanto a la selección de personal como al personal que ya está en el activo. Cuando se considera que alguien puede ser sospechoso de estar involucrado en un evento delictivo, se puede hacer esta entrevista. ¿Me das la que sigue, por favor? Algunas máximas de la psicometría en general y que aplican a la psicometría forense, pues sería que nos debemos enfocar en perfilar al delincuente de cuello blanco. Nunca en evaluar delitos, que es lo que hacen algunas otras pruebas. Nos evalúan 4 o 5 delitos y pues le preguntan directamente, ¿usted ha robado? ¿Usted ha falsificado? Pues todo el mundo les va a decir que no, salen bien. Pero los delitos que no estaban incluidos ni siquiera fueron considerados. ¿Qué pasaría si a nosotros, los que estamos en este chat, nos dicen, los vamos a contratar para que hagan una selección de atletas olímpicos de alto rendimiento en nuestros países respectivos? Si nosotros cometemos el mismo error que les acabo de mencionar de evaluar delitos, fracasaríamos. Si nosotros evaluáramos, no sé, 5 o 6 deportes y dejáramos fuera todos los otros que no fueron evaluados, pues caeríamos en este mismo problema. Así es de que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues para evaluar atletas olímpicos de alto rendimiento tendríamos que hacer un perfil de ellos. ¿Qué significa ser un atleta de alto rendimiento? Y entonces tendríamos que evaluar su nivel de energía, su capacidad de logro, su resiliencia a la frustración para que lo vuelvan a intentar, su perseverancia, su dinámica, su motivación, etcétera, ¿verdad? Y entonces ya una vez sabiendo que alguien tiene madera de atleta de alto rendimiento, ahora sí veríamos en qué puede ser competente, porque a lo mejor hubiéramos dejado de lado el canotaje, como está aquí, o sí corre muy rápido, pero a lo mejor él es mejor para correr brincando obstáculos, tiro con arco, equitación, es decir, muchísimos deportes que si no fueron evaluados al principio, hubiéramos rechazado a buenos deportistas en potencia. Igual sucede con los delitos. No hay que evaluarlos, lo que hay que evaluar es el perfil del delincuente que tiene la capacidad de atreverse a cometer uno u otro. ¿Cuál delito va a cometer? Pues no sabemos, porque a lo mejor ni él mismo lo sabe al principio, porque las competencias laborales y las competencias delictivas son semejantes. Uno elige aquello que le gusta, aquello que se le facilita, y uno se capacita y estudia para aquello que ya eligió. Igual va a suceder con los delincuentes de cuello blanco. No todos cometen fraude, no todos cometen acoso sexual o laboral, no todos son hackers. Eso tiene que ver con su experiencia, con su gusto, con sus competencias delictivas, pero todos están hechos de la misma madera. ¿Me das la que sigue, por favor? Y esa madera es la que nosotros debemos reconocer para no caer en este error de que evaluamos 4 o 5 delitos, nos faltaron todos los demás y por lo tanto quedaron fuera de foco y no los evaluamos. ¿Me das la que sigue, por favor? Este trastorno de personalidad evoluciona. Empieza como cuando alguien se contagia de COVID
con unos síntomas leves que después se van complicando y se pueden agravar al final. Igual sucede con los trastornos de personalidad. Es gente que empieza siendo antisocial, que en la adolescencia comete travesuras, faltas de respeto y que las justifica con el error, ¿verdad? De que ahí fue sin querer, discúlpame, me pasé de listo contigo, bla, bla, bla. Pero van aprendiendo, van evolucionando, van ganando confianza, se van atreviendo a más y obviamente se van preparando en cuestiones financieras o en cuestiones que les permitan ejercer sus fraudes con mayor facilidad y entonces se vuelven y crecen a ser sociópatas. El sociópata ya es de por sí bastante mal tener un sociópata en la empresa, pero puede haber otros peores que son los psicópatas corporativos. La diferencia entre ambos, pues sí, es el grado de peligrosidad. Los psicópatas se van a atrever a delitos mayores, más grandes, más fuertes. Y esto tiene que ver con el grado de empatía que tienen unos u otros. Como les decía, pues es un síntoma que en los sociópatas no existe, excepto porque ellos eligen con quién portarse bien y con quién portarse mal. Por ejemplo, con su familia, con sus amistades, no se meten. En cambio, el psicópata, ese sí, no discrimina, agarra parejo y puede inclusive defraudar a su propia familia, ¿verdad? No tiene empacho. Esa sería la gran diferencia entre la sociopatía y la psicopatía. El sociópata tiene empatía selectiva. Él decide a quién sí y a quién no, pues, cometerle algún delito. En cambio, el psicópata no lo puede evitar. No puede evitarlo. ¿Me das la que sigue, por favor? En TPS, que es nuestra prueba de honestidad y ética, tenemos aquí los 14 rasgos que están presentes en las conductas, en la gente que tiene un perfil de tendencias delictivas. No pretendemos hacer un diagnóstico, pero sí un pronóstico, ya que algunas de estas áreas son duras, son graves, como las del COVID, y otras son leves, blandas, ligeras, como las que están más abajo. Todas son importantes y la combinación entre ellas nos puede dar una bomba de tiempo muy peligrosa. En las áreas duras tenemos que hay gente que se porta mal en el ámbito social, no tiene ajuste a las normas sociales. Y esto es, pues, gente que se porta mal en la calle, pero en la empresa también tenemos áreas sociales. El estacionamiento, la cafetería, los baños, los pasillos, los auditorios, son áreas de comportamiento social. Así es de que alguien que tiene tendencia a portarse mal en los ambientes sociales, lo podemos encontrar en las empresas. Por otro lado, gente con fallas en ajuste a las normas laborales. Ahí es más específico porque se va a ir sobre los procedimientos, sobre sus funciones para cometer algún ilícito, pero pudiera ser que en el ambiente social sea una buena persona, se porte bien, disimule, finja, se camuflajea como alguien agradable, carismático en todas las áreas sociales de la empresa. Pero en cuanto llega a su lugar de trabajo y abre la computadora, se vuelve un hacker de lo peor, ¿verdad? Y bueno, si a esto le aunamos que hay gente que para ejercer esto, pues es manipuladora y mentirosa, pues ya se va complicando este perfil. Y si le aunamos que no tiene satisfacción, no se siente satisfecho con sus logros materiales, siempre quieren más estas personas. Pueden ganar $1,000,000 al mes, pero se van a gastar 2. Así es de que no tienen llenadera. Por eso es que este trastorno de personalidad es como el COVID, es democrático, no discrimina. Lo puede tener un rico, un pobre, un católico, un judío, un musulmán, un analfabeta, un erudito, cualquiera puede tener un trastorno de personalidad de este tipo antisocial, así como cualquiera puede tener COVID. La diferencia sería pues la cantidad de síntomas o rasgos que se van acumulando, pero recordemos que los trastornos de personalidad, así como las enfermedades, tienden a evolucionar, pero para mal. Así es de que si encontramos a alguien que está medio mal, lo más seguro es que un año después esté peor.
y si no se había atrevido a cometer un ilícito en la empresa, pues a lo mejor un año después ya se va a atrever porque ya se siente cómodo, ya conoce los controles, ya sabe dónde actuar para no ser detectado, ya sabe de quién cuidarse, ya perfiló a los colaboradores, ya perfiló a sus propios jefes, ya sabe quién va a ser un obstáculo y quién no se va a meter con él, y eso lo van tomando en cuenta, de tal manera que alguien para cometer un ilícito, pero de veras, un buen fraude, puede tardar de 3 a 4 años, y esto está bien investigado por empresas como Pricewaterhouse, KPMG o Kroll, que se dedican precisamente al estudio de las incidencias de fraude y delitos en las empresas. Tienen muy claro que un profesional del fraude va a tardar de 3 a 4 años en concretarlo. No es alguien que llega y de manera impulsiva a ver qué me robo, no. Esos son a los que atrapan normalmente. Creo que nos sacó de la presentación, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario en términos de esto. Bueno, aquí tenemos de nuevo los 14 rasgos que evalúa el TPS, que es el test de personalidad sociopática, y que, como les digo, no pretende hacer un diagnóstico, pero sí un pronóstico del buen o mal comportamiento del empleado que nosotros seleccionemos. Y bueno, pues tenemos, como ven ahí, el semáforo que nos puede decir a grosso modo si está verde, recomendable, amarillo, recomendable con reservas, o en rojo, no recomendable. Y todo esto, en el resumen que viene abajo, tiene que ver con la estadística con la que está hecha la prueba. Nos va a decir si la persona se porta más mal que la normalidad de la gente que habita en México y en los 6 países de Latinoamérica donde ha sido normalizada la prueba. Así es de que alguien que rebase, que dirían, bueno, es que en ventas todo mundo es medio manipulador y mentiroso. Sí, pero hay niveles. Hay gente que lo hace para todo y hay gente que lo puede orientar para conseguir un cliente. Así es de que para eso sirve la estadística, para decirnos qué tan cerca de la norma o qué tan alejado de la norma está la persona en sus conductas. Así es de que TPS lo que nos da es esta garantía de que nos va a decir que esta persona cuando sale mal, cuando sale en rojo, es porque está muy alejado de la normalidad de la demás gente. Y aunque digamos que, pues sí, nuestros países a veces son corruptos, pues hay gente más corrupta que otros, ¿verdad? Aquí preguntan, vocación de servicio sería, bueno, se me fue. ¿Cuáles han sido los países donde ha sido normalizada? La hemos normalizado en Colombia, en Perú, en Chile, en El Salvador, en Bolivia, no me acuerdo si también en Guatemala o en Costa Rica, pero lo vamos a seguir normalizándola en el resto. Y lo que hemos encontrado son muchas similitudes. Normalmente los latinos nos parecemos, somos diferentes, pero nos parecemos. Y tenemos muchos problemas de corrupción en nuestros países que son muy diferentes a los de las culturas anglosajonas o nórdicas. Así es de que por eso es que podemos aplicar esta prueba. Inclusive nos decían en alguna de nuestras empresas, sí, se puede aplicar a todos los niveles, porque como les decía, es como el COVID, a cualquiera le da. Podemos evaluar a un personal operativo o podemos evaluar a un directivo con la misma prueba, porque está evaluando rasgos generales de la conducta de la persona, no rasgos particulares que tengan que ver con sus funciones o su grado de escolaridad. Eso no aplica. Inclusive nos decía uno de nuestros clientes, Repsol México, que si podíamos hacer evaluaciones en Repsol Estados Unidos. Y ahí les dijimos solamente con los que tengan origen latino. Si son anglosajones o de otra cultura, la prueba no aplica. Está hecha para otra idiosincrasia. ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí nos presentó entonces este resultado de TPS de un aspirante, los porcentajes. Después nos va a presentar para que a golpe de vista podamos ver como sucede en el test de los 16 factores de la personalidad, ver cuáles son esas áreas o escalas donde está en rojo y cuáles está en verde, si no nos queremos meter en los detalles de los porcentajes. TPS solo aplica el proceso de selección, no, lo podemos aplicar a la gente que ya está adentro de la empresa en un test retest.
se le puede aplicar a los 6 meses, se le puede aplicar al año y no pasa nada porque normalmente va a salir mal. Tuvimos algún caso apenas que en alguna empresa se le aplicó con 1 o 2 semanas de diferencia la misma prueba del TPS y casualmente en las dos salió igual, las mismas escalas, casi que con los mismos porcentajes mal, y lo que vamos a ver, las frases críticas, también 1 o 2 que diferieron, pero en general es lo mismo. Todo esto corresponde a el resultado de la estadística con la que está hecha la prueba para México y Latinoamérica. Pero esto es el análisis cuantitativo. Si me das la que sigue, vamos a ver qué tenemos para poder hacer entonces un análisis cualitativo que nos permita orientar nuestra entrevista kinésico-forense. ¿Me das la que sigue, por favor? Bueno, me equivoqué de lámina. Las frases críticas son, aquí seguimos con la estadística, que es la aplicada a los instrumentos de medición en ciencias sociales. Si a ustedes les recomiendan o les ofrecen una prueba que diga que está validada estadísticamente, tiene que estar validada por lo menos con lo que se le llama el alfa de Cronbach, que es esa fórmula que ven ahí, y que nos dice qué tan dispersos están los datos de cada reactivo de la prueba con respecto a la prueba misma, y esto nos daría que está midiendo lo que pretende medir, no que está midiendo varias cosas. Esta prueba complementarse, sí se puede complementar con técnicas proyectivas. De hecho, hay una prueba de frases incompletas que les puede funcionar, que en el taller se las vamos a mostrar. El taller está previsto de 8 horas para poderlo practicar y hablar con detalle de todos estos temas, y va a ser creo que el 17 o el 21 de junio, no me recuerdo bien la fecha, pero al final nos van a decir. Y ahí vamos a ver cómo podemos correlacionar. De hecho, la entrevista es... Aquí me dicen que si la prueba del TPS puede reemplazar al polígrafo. Sí, nosotros lo hemos reemplazado porque desafortunadamente el polígrafo no tiene validez y confiabilidad. Si a mí me aplican un polígrafo hoy y mañana otro y pasado mañana otro con las mismas 10 preguntas, es muy probable que obtenga 3 resultados diferentes. Uno de que cubro perfil, otro de que no cubro y el otro de que está inconcluso. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo bueno del polígrafo es la entrevista, y si el poligrafista es buen entrevistador va a encontrar cosas. Perdón, estoy leyendo. ¿Nos compartirán el video de este webinar? Sí, desde luego, y algunos otros que tenemos de mayor duración donde hablamos un poco más de otros temas, con mucho gusto, y les podemos dar toda la información teórica que nosotros tenemos. Cuando se realizan evaluaciones de desempeño a los cargos, ahí es el momento para aplicarlo. Cuando van a ascender a otro puesto o cuando se les va a aplicar una evaluación del desempeño, sería el momento adecuado para poder aplicar esta prueba, ¿verdad? Y poder cerciorarnos de que fue una persona que ingresó bien y que se mantiene bien. ¿Me pueden compartir? Bueno, eso al final les vamos a decir algunos otros datos ya más técnicos. ¿Me das la que sigue, por favor? La entrevista kinésica, que siendo un procedimiento pues proyectivo, porque un procedimiento de entrevista no está sustentado en la estadística, sino está sustentado en la experiencia del entrevistador. Y todos ustedes en recursos humanos ya tienen una amplia experiencia entrevistando. Lo único que nosotros les pedimos es que incluyan las observaciones kinésicas y que incluyan las preguntas forenses, y que entonces su entrevista se alargue 5 minutos más con este tema para corroborar lo que el TPS, perdón, y la psicometría nos ha dicho. La entrevista kinésica consiste en reconocer e interpretar un amplio rango de conductas conscientes e inconscientes, verbales y no verbales, que exhiben típicamente las personas cuando son sometidas a entrevista. Esto no es el hilo negro, todo esto viene de la programación neurolingüística que fue generada en los años 80 en la Universidad de Stanford, en California, por Grinder y Bandler, un psicolingüista y un psicólogo, que empezaron a estudiar el comportamiento no verbal de la gente exitosa y empezaron a encontrar cuestiones que ni ellos mismos se imaginaban.
Sí, me preguntan si se le puede aplicar a todos los cargos. Sí, desde luego. Nosotros hemos aplicado, por ejemplo, en una empresa financiera del área de seguros, se les ha aplicado el TPS a los jardineros que ni siquiera sabían leer y escribir. La persona de recursos humanos hizo el favor de leerles las preguntas y anotar su respuesta. Y de ahí se le aplicó inclusive a los de la junta directiva de la alta dirección. Así es de que no afecta en nada. Inclusive tenemos como cliente a Tequila Cuervo, y en Tequila Cuervo tienen 4,000 jimadores, que son los campesinos que están cortando el agave. Y ellos también responden esta prueba, así como los administrativos y los directivos de la empresa. Así es de que por eso les insisto que esto es como el COVID, a cualquiera le da, y este termómetro es para evaluar como en el COVID a cualquier persona, no afecta su cultura, su idiosincrasia, sus estudios, su religión, no afecta en nada. ¿Me das la que sigue? Ya que la empatía, como los demás aspectos, son procesos humanos, y entonces o alguien tiene empatía o no la tiene. La prueba está dividida en dos fases. La primera fase, que es más operativa y que se recomienda pues aplicarla a gente que no tiene procesos, que no lleva funciones, que no lleva un manual de organización como tal, porque es más operativa. Cada una dura 25 minutos en promedio. Así es de que a los administrativos se les deben aplicar las dos fases, porque la primera fase es el aspecto social y la segunda fase, el TPS complemento, es el aspecto laboral. Entonces, 25 minutos por cada una, o sea, 50 minutos. En la prueba les va a aparecer el tiempo que ha consumido la persona en resolverla, porque ya sabemos que pues ahora se los mandamos por link, y pues a lo mejor lo hacen en sus áreas de trabajo y se distraen, se paran, interrumpen, van al baño, etcétera. Entonces hay que preguntar eso, ¿verdad? Porque se tardó. No necesariamente pensar mal de que quiso manipular y por eso se tardó. Van a ver cuando conozcan los demos de esta prueba que las frases son tan coloquiales que no hay nada que pensarle, así como la leen, la contestan. Son muy simples, muy coloquiales, no están enredadas. Bueno, este es el otro libro que hace el doctor Robert Herr, con un teórico, con un especialista, un doctor en recursos humanos de Nueva York, y se llama el libro Snakes in Suits. Lo pueden buscar por internet en Amazon. Desafortunadamente no está traducido. Nosotros les podríamos hacer llegar una entrevista que le hacen a ellos dos, al doctor Robert Herr y al doctor Paul Babiak, para que de las preguntas de entrevista kinésica, tendríamos que entrar ya a los detalles. Yo por eso quisiera invitarlos al curso de 8 horas que vamos a tener en junio, porque ahí es donde vamos a poder practicar y les vamos a dar toda la información requerida. Ahorita, como es algo más bien informativo y tenemos 1 hora y pues ya nos quedan un cuarto de hora de más, se nos va consumiendo el tiempo. Pero miren, por ejemplo, el doctor Paul Babiak le preguntan en esa entrevista, oiga, ¿qué mecanismos pueden usar las compañías? Dice aquí, TPS tiene la opción de enviarnos fotografías del candidato. Sí, se le toman 2 fotografías al azar durante la ejecución de la prueba para ver si es la misma persona que debe contestarlo o qué estaba haciendo. Hemos encontrado gente que en la foto está hablando por teléfono o no está en su lugar, ¿verdad? Entonces esto, como son al azar, no pueden predecir en qué momento van a tomarles la foto. Regresando a lo que le preguntan al doctor Paul Babiak, le preguntan, ¿qué mecanismos pueden usar las compañías para discriminar psicópatas corporativos durante una entrevista? Esto debe ser extremadamente difícil porque los psicópatas presentan todas las cualidades correctas y actúan las demás. ¿Me das el clic que sigue, por favor? Y contesta el doctor Babiak, sí es cierto, los psicópatas proyectan una gran primera impresión, que es ese encanto superficial. Van a llegar vestidos impecables, bien perfumados, bien peinados, bien acicalados, van a ser amables, van a querer ser carismáticos, y ahí es donde vamos a tener que entender si su carisma es verdadero o es superficial y está actuado, porque tienen las habilidades extremadamente efectivas durante las entrevistas. Así que hablando únicamente de entrevistas de selección, al tomar una decisión puede llevar a realizar elecciones incorrectas. ¿Me das la que sigue, por favor, Eli?
La parte forense de la entrevista está sustentada también en los estudios del doctor Robert Herr. Está basada en el formato que él generó desde finales de los 90, que es la PCLR, es la Psychopathic Checklist revisada, con la que él hace diagnóstico para ver si una persona tiene signos y síntomas y hacer un diagnóstico de si es un psicópata violento o es un psicópata corporativo o no lo es. Desafortunadamente, este procedimiento de entrevista tarda 1 hora y media, es de tipo clínico, requiere de un entrenamiento en entrevista de esta herramienta, y para un ambiente corporativo y de selección de personal no es práctico. Por eso nosotros adaptamos la entrevista a este entorno de selección de personal, y por eso es de que nosotros lo hemos adaptado a la selección de personal y les vamos a facilitar con muchos ejemplos y con muchos tips cómo pueden llevarlo a cabo en unos 5 minutos. No van a necesitar consumir ni siquiera más tiempo de ello. ¿Me das la que sigue, por favor? Y de hecho, por eso el TPS les va a presentar una serie de frases críticas independientemente del resultado estadístico que obtiene la persona. Esas frases críticas son las que le podemos preguntar ya en la entrevista: oiga, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto otro? Y ahí le vamos observando, ahí vamos tratando de entender su lenguaje verbal y no verbal. Se está tropicalizado para América Latina. Las frases son muy coloquiales, pero a veces eran cuestiones muy simples, como por ejemplo, dice una frase, por dinero baila el perro, así decimos en México. Y en algunos países de Latinoamérica dicen, por dinero baila el mono. Pues bueno, no varió mucho la frase, pero hicimos el cambio, ¿verdad? Y las que sí requería más cambio de normalización, sí se hizo ese cambio. Y bueno, aquí tenemos de nuevo los 14 rasgos que evalúa el TPS y que son parte del perfil de una personalidad que es capaz de cometer delitos corporativos en la empresa. Como les decía, ese encanto que puede ser superficial y fingido, esa autoestima excedida por la cual se atreven, esa necesidad de tomar riesgos porque les gusta la adrenalina, de otra forma les daría miedo. Y de hecho, la cantidad de adrenalina va a hacer la diferencia en el monto del fraude que van a cometer. Hay 2 casos que tuvimos en donde no tenía mucho gusto por la adrenalina el defraudador y se robaba 12,000 pesos mensuales durante un año. Y por otro lado, una chica que le encantaba la adrenalina y ella en un año, igual que el otro, se robó 13 millones de pesos. O sea, no sé, $200,000 comparado con el otro que se robó $5,000, ¿no? Y eso, la diferencia fue el gusto por la adrenalina, porque eso es lo que les da miedo o les da valor para atreverse a más. Mentiras patológicas, porque no lo pueden evitar, a veces simplemente mienten para ver qué cara ponemos, son manipuladores para sacarnos información, para obtener colaboración, no tienen remordimiento o culpa porque no tienen empatía, son irresponsables, a veces tienen problemas de control de impulsos, pero más bien estos que tienen pérdida de control de impulsos son los que se vuelven acosadores sexuales o laborales, porque no lo pueden evitar, no pueden evitar acercarse a la compañera de trabajo y decirle algo impropio o inclusive intentarla tocar. No así los que cometen fraude, ellos sí controlan súper bien sus impulsos porque ellos están planeando algo con detalle. Hay que averiguar los problemas de conducta antes o en la adolescencia, porque como les digo, este es un trastorno que empieza a manifestarse en la adolescencia y no porque sean delincuentes juveniles, no, pero su grado de travesuras, su grado de atrevimiento está fuera de la norma del resto de la población y ahí ya nos podemos dar cuenta de que alguien está empezando a formar este tipo de perfil. Y bueno, la falta de realismo al plantear sus metas es que pues obviamente se quieren hacer ricos rápido, ¿verdad? Ninguno de ellos quiere jubilarse. ¿Me das la que sigue, por favor? En el TPS no hacemos un pronóstico y mucho menos evaluamos delitos. Sin embargo, sí les presentamos un gráfico como este, en donde las 5 escalas más graves o duras que tiene este trastorno de personalidad
podrían devenir, podrían generar que alguien se dedique o le guste algún tipo de estos delitos. Así es de que no estamos diciendo que alguien que tiene problema de ajuste a normas va a ser un defraudador de sus familiares o va a cometer acoso sexual, no, pero se va a inclinar a ello, puede llegar a ello. Así es de que hay que tener esto en consideración. Son 14 los rasgos que se miden exactamente. De esos 14, estos 5 son los más graves o peligrosos. ¿Me das la que sigue, por favor? Así es de que quiero ser reiterativo con de estos mitos en cuanto a la evaluación de la honestidad. Es falso que los test deben evaluar delitos. No, nosotros no evaluamos delitos, evaluamos un perfil de personalidad que nos puede dar un pronóstico de a qué delitos se pueden orientar, pero es diferente, no les preguntamos de robo ni de fraude, nada que ver con eso. Y por otro lado, es otro mito considerar al defraudador o al delincuente de cuello blanco como alguien normal. Esto también es falso. La gente normal sí comete fallas de juicio y pues son esos que de repente los atraparon porque hicieron una infracción o se suicidaron. Pero esos son los menos y son los menos peligrosos. Los depredadores sociales y los delincuentes o psicópatas corporativos son los que se cuidan más y son los más peligrosos. Son los que cometen fraudes millonarios. No vienen por migajas, van por fraudes millonarios. ¿Me das la que sigue, por favor? Pues como conclusión yo quisiera decirles que evaluar el perfil del defraudador profesional pues sería una forma de orientar hacia ese futuro donde nos lleva la selección de personal, capacitándonos para generar valor. No se necesita ser psicólogo, ni mucho menos psicólogo clínico para poder entender esta metodología y poderla asimilar. Me preguntan, ¿los rasgos tienen niveles de tolerancia? Sí, claro. Como el semáforo, sí, desde luego, y eso nos lo da la estadística. Uno diría, bueno, es que aquí en mi país todo el mundo es mentirosillo. Ok, pero los que se salen de la normalidad de mentiritas que se dicen, esos son los que ya empiezan a aparecer en el semáforo. Fuera de eso, pues está considerado. De hecho, si aplicáramos el TPS, por ejemplo, en Noruega, sería muy distinto los resultados que aplicarlo aquí en México, porque las culturas son muy diferentes. Los noruegos se portan mucho mejor, los niveles de corrupción que hay allá son mínimos, a diferencia de los que tenemos, por ejemplo, en México. Así es de que una prueba como esta tendría que normalizarse para esa cultura. Sí, de hecho, bueno, Venezuela no está incluida en la muestra, pero pues comparte los mismos rasgos de la población latinoamericana en general, ya que, como les digo, esto es como el COVID. Evaluar el COVID en cada país no es diferente, se evalúa igual porque hay signos y síntomas. A todo mundo le toman la temperatura, a todo mundo le miden la cantidad de oxigenación con ese dedal que se utiliza, y no tiene nada que ver el país donde habitan, si es muy frío o muy caluroso. Entonces, igual sucede con esto. Claro, desde luego con sus debidas diferencias, ya que estamos hablando de cuestiones más abstractas, como es la evaluación de la personalidad. Pero aún así, estamos evaluando rasgos de un perfil delictivo que se presenta en todo el mundo. Y no importa la raza, el credo, la religión, el grado de estudios, el nivel socioeconómico. Creo que es la última, me das la que sigue por si todavía tenemos. Bueno, aquí tenemos ya un poco de publicidad. Ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet, que es la que está aquí en pantalla, y pues o con América, que está aquí con nosotros, les podría mandar algunas cuestiones ya de más detalle y desde luego mandarles la presentación. El nivel de desviación estándar lo estamos considerando hasta de 5%. No más porque ya sería peligroso incluirlo.
Dice, la prueba se puede aplicar periódicamente, sobre todo para nuestro personal que ya tiene tiempo. Sí, sí, se puede aplicar una vez al año sin ningún problema de que haya aprendizaje. Lo que sí hay que cuidar es no decirles que es una prueba de honestidad, simplemente decirles que es una prueba de personalidad, porque eso sí predispone a que intenten concentrarse más en ese tipo de temas. Pues muy bien, no sé, aquí si haya alguna otra pregunta. Ya en cuanto a costos y cuestiones de esta índole, pues yo quisiera que América se los comentara. ¿Cómo saber qué tipo de test debemos aplicarle? Pues miren, si es de honestidad, no hay ahorita otra cosa que puedan usar mejor que TPS. No es porque nosotros lo difundamos, sino porque nosotros lo utilizamos. Y todas las otras pruebas que hemos probado, como Midot, Amitai, Veritas, etcétera, no nos han funcionado. Nos dan muchos falsos positivos. La mayor parte de la gente sale bien y eso no nos ayuda. Y sí, con nivel escolar básico se puede aplicar, desde luego. Les decía que se ha aplicado inclusive a jardineros que no saben leer y escribir. El de recursos humanos se las lee y va anotando sus respuestas. Bien, pues yo hasta aquí, si no hay alguna otra duda teórica, le dejo el micrófono a América, por favor. Muchas gracias. No, muchas gracias, maestro. Aquí, bueno, tenemos algunas dudas, nos quedan 4 minutitos, no sé si podamos hacer 2 preguntitas nada más. Son muchas Preguntan, dudas. Sí, muchas gracias. A ver, perdón, preguntan del temario del curso de 8 horas. No sé si ok. pudieran hacer llegar a todos los que hoy amablemente participaron con nosotros. Sí, claro que sí, maestro. Del temario que comenta el maestro Raúl Tamés, el día 16 y 17 de junio vamos a tener el curso de entrevista kinésico forense. Son 8 horas, están divididas 4 horas el jueves y 4 horas el viernes. Comenzamos a las 9 de la mañana, terminamos a la 1 de la tarde. Y nos pueden escribir al correo capacitación, ahorita lo ponemos aquí en el chat, es capacitación@fh.com.mx. El costo, también vimos que preguntaban acerca del costo. El costo del curso de los 2 días es de 1,350 masiva por persona. Y en el caso de Latinoamérica es de $100. Ok, la información se les va a enviar de manera conjunta con la constancia una vez que se hayan revisado las bases de datos. Ok, muchas gracias. La charla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy más tarde o el día lunes, nuestra área de mercadotecnia sube el video, o también lo pueden encontrar en Spotify. Nos pueden encontrar en ambos o en la mayoría de las redes como Excelencia en Factor Humano. Ok, pues, ok. Bueno, ya se nos fueron las preguntas, maestro. Pero muchas gracias, maestro Raúl. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a todos también por habernos acompañado, perdón, en esta sesión. Que tengan un gran día. Muchas gracias a todos por su interés. Gracias, maestro.
¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación web que le facilita a su empresa el proceso de selección de personal a través de pruebas psicométricas diseñadas para medir la adaptación de la persona a un puesto de trabajo, la inteligencia, los intereses, la personalidad, el comportamiento y mucho más. Cada uno de estos tests proyectan información detallada sobre los candidatos, haciendo más fácil, completa y efectiva la elección de su personal. Beneficios. Los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Gracias a nuestra tecnología de inteligencia artificial, el sistema tomará una fotografía aleatoria al candidato durante la aplicación de las pruebas para verificar que la persona que haya respondido sea quien se postuló a la vacante. Asimismo, nuestra tecnología de reconocimiento facial hará un análisis de las microexpresiones del postulante que será integrado en el reporte final. Los resultados del postulante estarán disponibles para ser consultados a cualquier hora a través del sitio web o podrán ser enviados de manera automática al correo electrónico del administrador una vez que se haya concluido las pruebas. El reclutador podrá obtener 4 tipos de reporte: reporte clásico psicométrico, reporte integrado de las pruebas aplicadas, reporte por competencias laborales o bien un resumen ejecutivo. Con PsicoWeb no requerirá ninguna configuración especial en su computadora, no dependerá del área de tecnologías de la información, resultados de forma inmediata. Otras funciones clave de nuestra plataforma son ver resultados cualitativos y estadísticos, monitoreo de actividades de todos los usuarios en la plataforma, informe de uso sobre los puestos creados, las pruebas asignadas a los mismos y número de candidatos evaluados, reportes personalizados con el logotipo de la empresa, ranking de candidatos según los resultados de compatibilidad puesto-persona, buscador inteligente, soporte técnico a través de la plataforma vía correo electrónico, teléfono o WhatsApp y acceso a nuestra línea de apoyo psicométrica para dar solución a preguntas relacionadas con la interpretación de los resultados psicométricos. Contáctanos y potencializa tus procesos de selección.